Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional, y hoy vamos a hablar del feminicidio, el asesinato de mujeres por su género, por el simple hecho de ser mujer, un tema que a pesar de ser muy grande y muy grave en América Latina no es frecuentemente escuchado en los medios de comunicación y a veces tristemente tampoco en los gobiernos de nuestros países. América Latina, América Central, México son zonas con altos índices de feminicidio. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el mapa del feminicidio en el mundo? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. La palabra feminicidio no aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, no parece tener una acepción concreta y para muchos es un mito y no una realidad que ataca anualmente a miles de mujeres en el mundo. Sin embargo, aunque sea desconocido por algunos sectores académicos y sociales, es un hecho que miles de mujeres son asesinadas por el hecho de pertenecer al género femenino y que América Latina y el Caribe es una de las zonas donde la violencia patriarcal sigue viva. Para que se tipifique el feminicidio, reconocido como delito especial solo en algunos países de la región, es necesario culminar una investigación judicial que determine que efectivamente la mujer fue asesinada por razones de género. Sin embargo, la impunidad superior al 90% que aqueja a América Latina hace poco probable cuantificar los casos reales de feminicidio. Por ello, las cifras que se presentan son del número total de homicidios a mujeres. Centroamérica es una de las zonas donde la situación es más crítica. El Salvador, país fuertemente afectado por la violencia pandillera, fue catalogado en 2011 como el estado con mayor índice de feminicidios en el mundo, con una tasa de 12 por cada 100.000 habitantes mujeres. En México, más de 700 cuerpos de mujeres violadas y torturadas han sido encontrados entre 1993 y 2012 en la violenta y fronteriza Ciudad Juárez, donde el gobierno del terror de los narcos y la corrupción estatal han impedido que se esclarezca lo ocurrido con las víctimas, cuyo único pecado parece haber sido ser mujeres y jóvenes. Mientras que en Honduras se presentó uno de los pocos casos que ha logrado captar la atención internacional en los últimos años: el asesinato de la Miss Honduras, María José Alvarado, y su hermana Sofía, quienes al parecer habrían sido asesinadas por el novio de la segunda, enfurecido porque su compañera bailó con otro hombre. El caso demuestra el fuerte arraigo del ideario machista en la cultura latina y el sentido de posesión frente a la vida de la mujer. Pese a que en la región han sido mayoritariamente aceptados los derechos políticos de la mujer, todavía existen normas que pretenden restringir su ámbito personal y justificar las agresiones en su contra. Por ejemplo, algunos países admiten que la defensa del honor justifica la violencia contra la pareja y aprueban que el agresor sexual de una mujer pretenda reparar el daño casándose con ella. Más allá de las normas, la región tiene arraigada una profunda cultura sexista que cosifica a la mujer, mantiene el imaginario de superioridad masculina y normaliza la violencia en su contra. Ese arraigo hace que en el contexto doméstico ocurran el 64% de las agresiones contra la mujer. Según la ONU, son las parejas sentimentales, padres, hermanos y hasta hijos los principales responsables de los feminicidios. Por otro lado, al salir a la calle, la mujer es atacada sobre todo por razones sexuales, especialmente en contextos de violencia criminal o conflicto armado. El negarse a complacer los deseos sexuales de un hombre puede costarle la vida a una mujer. Un tema que, como vemos, a pesar de su gravedad, parece que todavía permanece en la sombra. Y hoy nos acompaña una invitada de lujo para tratarlo. Rocío Pineda. Rocío, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Juan David? Bien. Rocío es investigadora social, pero además fue exsecretaria de la Mujer de la Alcaldía de Medellín, exsecretaria de Equidad de Género de la Gobernación de Antioquia. Rocío, ¿cómo explicar el tema del feminicidio que esté aún en las sombras, incluso de muchos de los gobiernos, que las cifras no sean fáciles de encontrar, que sea un tema tan grave, que nos afecte tanto, pero del que incluso muy poca gente sabe? ¿Por qué? Bueno, digamos que el feminicidio es el colofón, es como la punta final de un continuum de violencia que vive una mujer. Es decir, a una mujer no la matan por condición de género de una, sino que hay unos previos que ahorita podemos especificarlos mejor. Entonces, la violencia contra las mujeres es un fenómeno de reciente aceptación por la sociedad, de reciente penalización y de reciente concepción de violación de derechos a la vida, a la integridad y a la libertad de las mujeres. O sea, es muy reciente. Cuando yo hablo de reciente, te cuento que en 1981 el primer Congreso Feminista Latinoamericano
que fue en Bogotá, ellos fueron, o ellas, las feministas de ese momento, fueron quienes dedicaron el 25 de noviembre el día a hablar de ese tema, a visibilizarlo. Sí. Entonces fueron las organizaciones de mujeres, las feministas, las que empezaron a decir, mira aquí el problema cómo está. Y los estados han sido lentos en aceptar ese tipo de fenómenos sociales y por lo tanto de atenderlos con la prontitud y con la eficacia que ameritan. Bueno, ¿cómo se configura un feminicidio? ¿Cuándo podemos decir que una mujer que fue asesinada fue por un feminicidio y que cayó por el simple tema del género, por ser mujer? El feminicidio, digamos, es más usado de manera reciente a raíz de los asesinatos que ocurrieron en México, en Ciudad Juárez. Sí. Digamos que para América Latina fue el fenómeno que ayudó a ir cocinando. Que es una cosa muy reciente. Sí, fue en los años 90. Claro. Para aceptar, digamos, que ahí había un fenómeno particular de asesinato de mujeres, pero el asesinato de mujeres ha estado presente pues en la historia de la humanidad. ¿Qué pasa? Estaba subsumido en el concepto de homicidio, y homicidio viene de homo, de hombre. Sí. Entonces estaba subsumido, y son precisamente las organizaciones de mujeres las que dicen, bueno, nosotros necesitamos saber cómo van las mujeres aquí, qué les está pasando, y entonces es de muy reciente exigencia y compromiso de las autoridades de desagregar los datos por sexo, es decir, que cuando hay un asesinato digan que es un hombre y que es una mujer. Y cuando tú separas, vas encontrando, haciendo preguntas distintas. Entonces, ve, ¿y esta señora por qué la mataron? ¿Y qué pasó? No, la mató el esposo, o la mató el excompañero. Y entonces empieza a configurarse y a dar explicaciones de que las mujeres son asesinadas por razones de su condición de género. Es decir, por hechos asociados a su ser mujer, a la opresión, a la subvaloración, a la invisibilización de las mujeres. Y eso es lo que le da la connotación de feminicidio. Entonces, si homicidio que viene de hombres es el asesinato de mujeres, femicidio viene de fémina, de mujeres, entonces, digamos, se va derivando el concepto de feminicidio. Pero se explica por razones, entonces, relacionado, digamos, en términos populares o coloquiales, por el machismo y por la opresión que viven las mujeres por ser mujeres en la sociedad. Bueno, eso es un punto fundamental ahí, porque estaría relacionado también el tema del feminicidio con una posición aún dominante, machista claro, en la sociedad. Por supuesto, porque la opresión de las mujeres, digamos que el femicidio es lo que yo decía anteriormente, la puntada final, el cierre de un proceso de violencia sobre las mujeres. Y la violencia sobre las mujeres es un mecanismo de control. Finalmente, y si vamos a ver en el fondo, es un mecanismo de control de la sexualidad. Sí. Entonces, aquí en nuestro medio, hoy en día, oímos expresiones comunes que son toleradas en general por hombres y mujeres que dicen, pues yo prefiero verla muerta a que sea de otro. Sí. ¿Cierto? ¿Qué es eso? Todo un mecanismo de dominación y de control. Entonces, el asesinato de la mujer es la máxima expresión de violencia contra las mujeres, que es quitarle la vida. Es decir. Bueno, Rocío, si nosotros vemos un mapa de la forma en la que se distribuye, o en los países o en las zonas donde hay más muertes de mujeres, vemos también que hay una correlación de que en esas mismas zonas hay una situación de violencia muy fuerte, porque esa relación, la violencia empieza entonces también, violencia por el narcotráfico en el caso de México, de Colombia, violencia con pandillas en el caso de Centroamérica, eso también lleva a un aumento en el feminicidio. Sí. Yo creo que es evidente, cuando uno ve los datos en América Latina, se encuentra de manera muy particular cómo los países que han vivido guerra, como Guatemala, como Nicaragua, El Salvador, son países que han tenido mayores índices de violencia, y también Colombia. Colombia en Sudamérica ocupa el primer lugar en asesinatos de mujeres, en los femicidios. Entonces uno ve que estos países tienen en común conflictos armados de carácter político, como los que vivieron en Centroamérica, y a eso se suma el fenómeno de narcotráfico, que utiliza la violencia armada como un mecanismo de intimidación, de cobre de cuentas y demás. Y no nos olvidemos que el narcotráfico, yo digo que revisitó la opresión, la subordinación y el control de las mujeres. Es decir, cuando un narcotraficante compra una reina, la manda a hacer, cuando busca a las chicas más bonitas, cuando las comercializa, cuando
cuando las explotan, el narcotráfico exacerbó ese fenómeno de violencia que había sobre las mujeres. Entonces, al exacerbarlo, empiezan a aparecer esos datos asociados a fenómenos de violencia. Además, que también yo pienso que la sociedad quebró un límite que había durante una época, como, es decir, las mujeres no las toquemos. De hecho, ha habido pactos entre narcotraficantes y bandas de maleantes que dicen a nuestras mujeres y a nuestros niños no los tocan. Sí. Digamos, esa barrera se abre y entonces empiezan a tomar venganzas, lo hemos visto, con las mujeres de los narcotraficantes. Entonces, digamos, son muchas caras que la violencia armada hace que se disparen las cifras de femicidios. Bueno, nuestra zona, nuestro hemisferio es uno de los más fuertes en el tema de feminicidios, como lo decía ahora usted por el tema del narcotráfico. Cuando regresemos vamos a analizar el tema puntual de América Latina y cómo están estas cifras en nuestra zona. En un segundo acá en Teleantioquia Global. Estamos aquí en Teleantioquia Global hablando del tema del feminicidio. Nos acompaña la experta en el tema, Rocío Pineda. Rocío, hablábamos que en el tema latinoamericano, casi que desde el Río Grande hasta la Patagonia, pero con unas zonas más fuertes, sobre todo Centroamérica, incluso México, Colombia, la posición de la mujer y esa forma en la que el hombre se aprovecha y termina por ser una de las principales víctimas está estrechamente relacionada con las zonas donde más violencia hay. México ha tenido en los últimos años un crecimiento muy fuerte del tema del feminicidio. Decía usted que eso también está relacionado profundamente con el tema del narcotráfico y eso se derrama entonces también por Centroamérica. Si nosotros vemos las cifras, países como usted lo decía, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, México son los que concentran la mayor cantidad de muertes de mujeres. Ahora, para el caso nuestro, que me parece que es bien importante señalar, estudios que se han hecho en países en situación de posconflicto han demostrado que la reinserción de los armados aumentan las cifras, entre otras, de la violencia intrafamiliar. Entonces también están íntimamente relacionados a factores, digamos, de posconflicto, porque las sociedades no se preparan para ese fenómeno que ya está reconocido. Es decir, entonces, ¿cómo vamos a prevenir? Por ejemplo, a mí me preocupa en nuestro país, si ya sabemos que se aumentan los fenómenos de violencia intrafamiliar, que es uno de los causantes más graves de feminicidios en la vida de un país, ¿qué preparación estamos haciendo? O sea, ¿cómo se van a fortalecer las comisarías de familia? ¿Cómo se van a fortalecer las inspecciones de policía? ¿Cómo vamos a fortalecer la institucionalidad que va a prevenir esos fenómenos que ya se sabe que de los cuales ya tenemos ejemplos en el tema centroamericano, con los diálogos de paz en Nicaragua, en El Salvador. Y aquí con la desmovilización de los paras. Sí. ¿Cierto? Se aumentaron, aquí ya los estudios muestran que hay un aumento vertiginoso de la violencia intrafamiliar, entonces, y esa está asociada de manera grande a los temas de femicidio. Entonces, no hay una estrecha relación entre la violencia contra las mujeres o las violencias basadas en el género y los conflictos armados, cualquiera sea su carácter. Bueno, hablamos ahora que los gobiernos o incluso más bien organizaciones no gubernamentales también empiezan a poner el tema en la mesa para hablar de él, pero ¿qué han hecho los gobiernos en América Latina sobre todo? ¿Qué conocimiento hay de los avances que han hecho algunos gobiernos para tratar de detener este flagelo? Ahora, ha sido una demanda social de las organizaciones feministas, primero, que se visibilice, que se nombre el feminicidio como un delito autónomo, y tercero, que se legisle sobre el tema. Perfecto. Entonces los países en América Latina vienen de manera escalonada legislando al respecto, y digamos que eso es un avance, el tener normas que obligan a la institucionalidad a prevenir y atender el problema. En América Central casi todos los países, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, son países que ya han legislado, ya tienen normatividad que penaliza de manera severa el feminicidio y a la vez obliga a las instituciones a establecer mecanismos de prevención y de atención oportuna, porque una de las características del femicidio es que es un delito prevenible. ¿Sí?
casi todos los crímenes, los asesinatos de mujeres han sido anunciados. Eso es importante. ¿Hay elementos en la relación entre el hombre y la mujer que permiten prever Sí, que claro. se puede dar un feminicidio? Sí. De hecho, la gran mayoría de asesinatos de mujeres en nuestro país, que es un poco lo que yo conozco más, todos han sido asesinatos anunciados, Sí. en donde tú ves, la gente ve, la familia, la mujer denuncia, Sí. pide protección, va una y otra vez y termina finalmente asesinada. Incluso hay expresiones tan delicadas como alguna vez le oí a una autoridad decir, no, es que aquí la atendemos pues cuando la mate. ¿Sí? Entonces, no hay todavía una conciencia de la gravedad que implica un feminicidio, de cuánto le cuesta a una familia, cuánto le cuesta a una sociedad, por incluso en supuesto, a la términos nación. económicos, Claro. el asesinato de una mujer. Se dice que el asesinato de una mujer, un feminicidio, afecta directamente 60 personas. Las afecta a nivel social, a nivel emocional y a nivel económico. Y en un estudio que hizo Planeación Nacional aquí hace unos años, hace unos 8 años, hizo un estimativo de cuánto le costaba al país atender el fenómeno de la violencia contra las mujeres y le valía 2 puntos del PIB. O sea que eso tiene unas repercusiones no solamente pues para las familias o la intimidad familiar, sino para el conjunto de la sociedad. Por supuesto. Bueno, el tema de Colombia y por supuesto el tema de Antioquia, cómo estamos aquí en la nación en el tema de feminicidio, eso lo vamos a ver cuando regresemos acá en un segundo a Teleantioquia Global. Bueno, en el tema de Colombia, el feminicidio en Colombia, nosotros que cargamos ya con más de 5 décadas de un conflicto armado interno muy fuerte, las mujeres, por supuesto, han sufrido muchísimo y es uno de los grupos poblacionales que más ha sufrido. ¿Cuáles son las cifras? ¿Cómo estamos en la nación? ¿Cómo se ha hecho el proceso de reconocimiento del feminicidio y además tratar de legislar para evitarlo? El primer estudio que yo conozco que desagrega los datos de homicidios, y en esa época no se llamaban feminicidios, pero los asesinatos de mujeres y hombres, es un estudio que hizo el doctor Saúl Franco en el año 95, durante 20 años, del 75 al 95, o sea, 2 décadas de los estudios más importantes que creo que ha habido sobre el asesinato en Colombia. Y en ese estudio una publicación que se llama, el libro se llama El quinto no matar. Sí. Es un estudio simplemente de los homicidios en esa época y aparecía que los asesinatos de mujeres estaban entre un 8 y un 10%. Sí. Estoy hablando entre enero del 75 y diciembre 31 del 95, 2 décadas. Revisando un estudio que hizo hace un par de años la Ruta Pacífica de las Mujeres, vemos también que el porcentaje de mujeres asesinadas oscila entre el 8 y el 10%, es decir, pareciera que se mantiene un rango, afortunadamente no ha aumentado, sí, pero lo ideal sería que bajáramos a cero ese porcentaje de mujeres asesinadas. De modo que ahí hay unas causales que se deben repetir y que en la medida que estudiemos más el fenómeno, pues vamos a poder encontrar mecanismos, sobre todo de prevención. Y el tema del conflicto armado, por supuesto, tiene un impacto muy, muy alto en la muerte de mujeres, es decir, el tema del narcotráfico, el tema de las bandas, el tema del paramilitarismo. Claro, por supuesto. Acuérdate que llevamos pues 50 años en esas, entonces sí, este estudio fue de hace 20 años. Sí. Entonces, ese es el reto que tenemos como sociedad. Sí. ¿Cómo vamos a cerrar esos límites de violencia contra las mujeres que empieza desde tempranas horas y termina con el asesinato? Esa niña que acaba de morir en Bogotá la semana pasada, o sea, que el padre la utiliza a una bebé para transportar droga, pues eso connota un feminicidio. Claro, por supuesto. Los países donde los abortos, cuando son legales, son, digamos, obligados a que si son fetos femeninos sean los abortados. Es decir, hay una cultura de subvaloración, de desprecio por las mujeres, de misoginia, decimos sociológicamente, que hace que este fenómeno se repita y pareciera que no le interesara sino a las mujeres, y lo que estamos haciendo es que le interese al conjunto de la sociedad. De ahí la importancia de estas fechas, de mostrar el fenómeno.
Bueno, si nosotros vemos el mapa de Colombia, podemos ubicar unas zonas donde las mujeres son más vulnerables. Sí, sí. En el informe de Forensis de Medicina Legal del año pasado, Antioquia ocupa el primer lugar, el segundo lugar después del Valle del Cauca. Sí. Eso se repite en maltrato familiar, en violencia conyugal, en feminicidios, en violencia sexual. Es decir, hay una muestra que hay unos departamentos en donde esos guiones mentales, esas prácticas culturales tienen unas características que pareciera que no cambian, porque sigue repitiéndose ocupar el primero o segundo lugar Antioquia. Sí, y los gobiernos están haciendo algo para tratar de detener esta situación. Digamos que Antioquia ha sido pionera en la medida que las secretarías de equidad de género tienen, digamos, están dirigidas por mujeres que conocen el problema, que han estudiado el problema y que hacen esfuerzos ingentes para que esas administraciones asuman una mayor responsabilidad, y también con el poder administrativo que tiene uno como gobernante, con las otras instituciones de justicia y de investigación se han ido creando lugares comunes para hacer una atención más eficiente y para sumar esfuerzos en las campañas de prevención. Entonces vemos permanentemente hoy en día acciones conjuntas de gobiernos, de instituciones, capacitando sus funcionarios y sus funcionarias, porque es que ahí se repiten esos guiones mentales. Es decir, la señora va y hace la denuncia y la comisaria, porque los roles los reproducen hombres y mujeres, la comisaria tampoco le para bolas a la señora hasta que termina asesinada. Bueno, Rocío, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Teleantioquia Global. Ojalá podamos tenerla nuevamente. Muchas gracias y bueno, ojalá que nuestra sociedad se pellizque de cómo educamos a las niñas y cómo educamos a los niños para que este fenómeno algún día lo podamos erradicar, como dice la ley. Perfecto. Bueno, eso es todo por hoy. Nosotros nos vemos dentro de 8 días, el miércoles aquí a las 9:30 de la noche. Teleantioquia Global, más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Buenas noches. A pesar de ser muy grande y muy grave en América Latina, no es frecuentemente escuchado en los medios de comunicación y a veces, tristemente, tampoco en los gobiernos de nuestros países. América Latina, América Central, México, son zonas con altos índices de feminicidio. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el mapa del feminicidio en el mundo? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional, y hoy vamos a hablar del feminicidio, el asesinato de mujeres por su género, por el simple hecho de ser mujer, un tema que... La palabra feminicidio no aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, no parece tener una acepción concreta y para muchos es un mito y no una realidad que ataca anualmente a miles de mujeres en el mundo. Sin embargo, aunque sea desconocido por algunos sectores académicos y sociales, es un hecho que miles de mujeres son asesinadas por el hecho de pertenecer al género femenino y que América Latina y el Caribe es una de las zonas donde la violencia patriarcal sigue viva. Para que se tipifique el feminicidio, reconocido como delito especial solo en algunos países de la región, es necesario culminar una investigación judicial que determine que efectivamente la mujer fue asesinada por razones de género. Sin embargo, la impunidad superior al 90% que aqueja a América Latina hace poco probable cuantificar los casos reales de feminicidio. Por ello, las cifras que se presentan son del número total de homicidios a mujeres. Centroamérica es una de las zonas donde la situación es más crítica. El Salvador, país fuertemente afectado por la violencia pandillera, fue catalogado en 2011 como el estado con mayor índice de feminicidios en el mundo, con una tasa de 12 por cada 100.000 habitantes mujeres. En México, más de 700 cuerpos de mujeres violadas y torturadas han sido encontrados